Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra ahí en el libro de Hechos y le he denominado a esta predicación con el título Hechos de los Apóstoles. Cuando hablamos de hechos, estamos hablando de acciones, de evidencias, de aquellas cosas de las que se dijeron y en el tiempo se fueron cumpliendo. El Señor Jesús le había dado una misión o una comisión o una tarea, como usted quiera definir. Jesús le había dado a los apóstoles algo de lo cual necesitaban desarrollar. Y es el libro de Hechos que comienza a narrar la historia de aquellos primeros apóstoles, ¿sí? Comienza el libro de Hechos a narrar y a demostrar el progreso del Evangelio. Es decir, necesitaban tener un libro donde pudieran compartir las evidencias de la llegada de lo que el Señor les había prometido. El Señor les dijo que les serían testigos y debieran serles testigos, ¿sí? En toda tarea. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, dice: y me seréis testigos, harán discípulos, ¿sí? A todas las naciones. Les enseñarán y les bautizarán, ¿no? Mateo 8, 19. Es en el libro de Hechos que cuenta el progreso de la gran comisión. Es decir, no solo Jesús les da la tarea, sino que además en el libro de Hechos nosotros encontramos un aspecto, ¿verdad?, que es muy importante: la obediencia. Dígale al que está a su lado: sin obediencia no hay cumplimiento de la misión. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos entender esto. Necesitamos estar conscientes de obedecer al Señor en todo, para que esta misión y esta tarea pueda hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20, enseñen a los nuevos discípulos a todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los... ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál es la tarea? ¿Puede identificar ahí? Obedecer, ¿ya? ¿Qué más tenían que hacer estos discípulos? Ahí está la clave. No solo tenían que... Oiga, espérese que estoy aquí. Ya lo abrí ya. Gracias. Si me pudiera traer un vasito, por favor. Entonces dice primero, ¿no? Verso 19, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la tarea, esa es la misión: ir, hacer discípulos y bautizarlos, ¿sí? Quiero decirles que ya algunos de ustedes han manifestado ser bautizados, así que le damos un aplauso, ¿verdad?, a aquellos que han tomado esa decisión de ser bautizados, ¿ya? Manténganse firmes porque es la tarea, es la misión de la iglesia: hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honramos la vida de aquellos que toman esa decisión. Pero viene el verso 20 y dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que yo les he dado. Y aquí está la clave. ¿Alguien que no es obediente podrá enseñar obediencia?
Y es alguna de las quejas, ¿no?, que muchas veces se tiene. Es más, los antiguos decimos a los nuevos, no sé si aquí ocurre, pero cuando yo llegué a la iglesia, los antiguos dicen a los nuevos, ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar ya, sí, si todos éramos así. Todos íbamos a todo, cumplíamos todo, pero ya se le va a pasar. Como que si lo que hacíamos al principio fuera algo malo. ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado, es que entonces nosotros los viejos tenemos que enseñarle los mandatos del Señor a los nuevos. Pero para enseñar, habemos nosotros primero tener que haber aprendido. Amén. Y la verdad es que no logramos aprender porque necesitamos lo que más adelante nos dice el libro de Hechos. El Señor nos dice, es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan cumplir la misión. Yo tengo que no estar. Pero yo no estaré, pero estará otro, el Consolador, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Dígale al que está a su lado, es que entonces ahora necesito recibir esa ayuda. Amén. Y es aquí donde Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, y así también el libro de Lucas, y de paso quiero decirle que Lucas no era discípulo de Jesús, ¿ya? Así que entre los 4 evangelios, ni Lucas, ni Marcos eran discípulos directos de Jesús. Solo Mateo y Juan eran discípulos directos de Jesús. Es decir, ellos estuvieron ahí in situ, escuchando todas las enseñanzas. Lo que hizo Lucas fue recopilar, pero lo que hizo es allegarse a ellos. Es decir, comenzó a seguir a los discípulos. ¿Sí? Entonces todo esto que Lucas escribe es de primera fuente, los discípulos. Y además comenzó a recibir información de lo que se decía en la comunidad acerca de este Cristo. ¿Amén? Ok, entonces Lucas comienza a escribir, a evidenciar todas aquellas cosas de las que decían los discípulos que iban a ocurrir. Es importante porque nos indica que los primeros discípulos, así como en el versículo 20 de Mateo 28, dice, enseñen a otros, a los nuevos, el mandato que yo les he mandado que hagan. Enseñen. ¿Qué ha oído usted de Cristo? ¿Qué ha aprendido usted de Cristo? ¿Qué ha aprendido usted del Señor? Eso enseñe. Eso diga. Amén. ¿Me sigue? ¿Me sigue o no? Entonces, nos resalta lo importante, y es que obedecieron al mandato. En el pasaje de Hechos capítulo 1, del versículo 2 al 5, le está indicando algunas cosas de las que debían hacer. Primero, dice Hechos 1, 2, ¿ya? Hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Verso 3. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión. Es decir, hubieron 40 días que le siguió dando indicaciones.
Dígale que está a su lado. Hasta el último momento de tu vida recibirás indicaciones del Señor. Hasta el último momento de nuestra vida el Señor nos indicará cómo hacer y qué hacer y cómo debe ser. Aleluya. Doy gracias al Señor por eso. Porque no terminó todo cuando Él se fue. Apareció y durante esos 40 días siguió dando instrucciones. Eso es lo que dice. Instrucciones. ¿Ya? Y Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Y demostró con muchas pruebas convincentes. ¿Tú tienes nombre de que vives? ¿Cuáles son tus pruebas? Mire lo que dice su palabra. Él estuvo ahí, pero demostrando con evidencias convincentes de que Él era el Cristo. Evidencias convincentes. ¿Cuáles son tus pruebas? Ja, el que tenga oídos para oír, oiga. Pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que comprender que no se trata de hablar, sino de vivir y de demostrar y de hacer. Jesús lo hizo, no solo dijo que Él era el Cristo, sino que Él se entregó a sí mismo mostrando que sí era el Cristo. No dijo que solamente traía paz y bendición y libertad, sino que Él lo demostró con evidencias convincentes. ¿Y dónde están registradas? En el libro de los Hechos. Es la obra de la iglesia. El libro de Hechos demuestra que el Señor, hasta el último momento que estuvo con sus discípulos, le siguió dando indicaciones. No se terminó en la cruz. Sus indicaciones para caminar no se acabaron cuando Él fue crucificado, sino que el texto nos dice que siguió dando. Y hasta el día de hoy nos sigue dando indicaciones. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice en la palabra que no hablaría por su propia cuenta, sino todo aquello que escuchare hablar al Padre y al Hijo, Él nos lo diría. Hasta el día de hoy tenemos indicaciones de cómo debemos conducirnos y de cumplir la misión y cómo debiéramos hacerlo. Dígale al que está a su lado, oye, fuiste llamado a cumplir una misión. Fuiste llamado a cumplir una misión. Fuiste llamado a cumplir una misión. Y en esta misión tú tienes que evidenciar. Es que la verdad, mucho hablamos. No voy a... Termine usted la frase. Versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Había algo que tenía que cumplirse, que lo había dicho Jesús, pero les indicó: quédense quietos. Oh, difícil quedarse quieto, ¿no? Porque ¿qué nos gana a nosotros? La impaciencia. ¿Y cuándo? ¿Y a qué hora?
Ya, pues esperamos mucho. Sí, pues. ¿Cuándo se va a cumplir lo que el Señor me dijo que se iba a cumplir? ¿Cuándo va a ocurrir lo que Él dijo que iba a ocurrir? Y empezamos. Empezamos y empezamos. Que el Señor nos ayude. Y les dijo, no se muevan. No se muevan porque había algo que tenía que ocurrir para que ellos pudieran accionar este mandato. Necesitaban tener el cumplimiento de quien les había de ayudar. ¿Qué dijo Jesús? El Paracleto. Él los conducirá, Él les ayudará. Para cumplir la misión no lo podemos hacer por nuestras fuerzas. No lo podemos hacer solo. Es imposible. Necesitamos de la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si lo cree, diga amén. Entonces les dio indicaciones e instrucciones hasta el último momento. Y lo que pareciera imposible para el hombre ser paciente, el Señor les dice, sean pacientes. ¿Se recuerdan ustedes que el apóstol Pablo cuando se convierte, él lo único que quería era predicar de una al tiro? Pero ¿qué hicieron con él? Lo tomaron Bernabé y lo llevaron y dijeron, Pablo, esto es así, por 3 años. Pero él quería cumplir al tiro la misión. Pero para cumplir la misión necesitas la instrucción. Necesitas saber cómo es y de qué se trata. Por eso le estaba diciendo, esperen. Esperen porque vendrá el Paracleto, vendrá el Consolador, vendrá el Ayudador. Y Él les dirá cómo es. Amén. Amén. Necesitamos nosotros entender entonces que el libro de Hechos enfatiza en el cumplimiento de aquella promesa. Es decir, es tan importante el capítulo 1, versículo 8, que desde ahí inicia el progreso de la iglesia primitiva. Es ahí donde comienza a hablarse de estas multitudes que comienzan a convertirse al Señor. Es en Hechos capítulo 1, versículo 8, que nos indica el inicio de lo extraordinario. ¿Qué día fue el inicio de lo extraordinario en tu vida? ¿Cuál fue el inicio de lo extraordinario en tu vida? Yo lo tengo marcado, que fue a mis 22 años. Un hecho puntual marcó el inicio de lo extraordinario en mi vida. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el suyo? El de aquí fue Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando fueron, ¿verdad?, proclamados y les anunció un día más el Señor, me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Esperar. Pero ya se les declaró el propósito. Me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Me sigue o no? Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero debían esperar. Difícil es para alguien, ¿verdad?, esperar algo que pareciera que está tan lejano. Pero el Señor dice en su palabra que Él no es hombre, ni hijo de hombre, que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará. Tómese esa palabra, tómese esa palabra. Si Él lo dijo, Él lo hará. Aquí o en la quebrada del Ají. Donde usted se vaya, si Él dijo, Él lo hará. Amén. Dígale al que está a su lado, parece que nos estamos acercando al cumplimiento de su promesa. Entonces necesitaban ellos ya tener la misión clara. Una vez más el Señor les dice, no se muevan. Versículo 8
Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. En otra versión dice, hasta lo último de la tierra, me seréis testigos, anunciarán. La pregunta es, ¿cuántos de los que hoy estamos aquí testificamos de Cristo? Porque esa es nuestra misión como iglesia, es testificar de Cristo. Lo que pasa es que cuando no cumplimos la misión, ¿qué sucede? Nos comenzamos a enredar en cosas que no. Pero si estamos ocupados en el cumplimiento de la misión, no nos queda tiempo sino para testificar de Cristo. Que el Señor nos ayude, amén. Maravilloso es el Señor. Necesitamos comprender entonces que el libro de Hechos es importante leerlo, pero no solamente como una historia narrativa, sino como hechos de los cuales tú y yo tenemos que experimentar. Primero, esperar ser revestidos. Si ya lo somos, cumplir la misión entonces. Testificar donde quiera que estés acerca de este Cristo. Trabajo, casa, vecinos, en todos lados. Testificar de Cristo. No solo aquí, sino afuera. A la gente acerca de mí en todas partes. Si hacemos la misión, no tenemos otra cosa en qué pensar. Quiero resaltar algo. Y es que me pareció interesante lo que vi en un comentario. Me pareció interesante. Y es que un predicador decía, hoy en día nosotros, la iglesia, lo único que sabemos pedir es milagro. Milagro tras milagro. ¿No es cierto? Milagros, milagros, milagros. Pero en el libro de Hechos no pedían milagros. En el libro de Hechos ocurrían los milagros. No sé si me sigue, iglesia. En el libro de Hechos no pedían milagros, ocurrían los milagros. La pregunta era, ¿por qué ocurrían los milagros? ¿Por qué cree usted que ocurrían los milagros en el libro de Hechos? Ya, fe, consagración, todo lo que ustedes dicen está bien. Pero hay un texto que dice, y estas señales seguirán. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué creen qué? Creen a los cuales han sido invitados a cumplir una misión y una tarea. Si tú te levantas y comienzas a evangelizar a todo el mundo que tengas por delante, el Señor va a decir, ahora yo te voy a acompañar con las señales, por cuanto estás cumpliendo mi mandato y mi misión. Es que el libro de Hechos lo único que hacía era predicar, anunciar. Y el Señor le agregaba las señales. Tú y yo entonces necesitamos entender esta verdad. El milagro y la señal ocurren entre tanto que tú cumplas la misión y el llamado por lo que estás. El Señor lo añade. No hemos visto ninguna de las oportunidades en las casas en las que hemos ido a orar de inconversos que el Señor no se haya manifestado con una señal. He sido testigo de aquello. Cada vez que un inconverso abre la puerta de su casa
y tú te dispones a entregar el mensaje, el Señor te acompaña con una señal, sin que tú la pidas. Sin que tú la pidas. Necesitamos cambiar el paradigma, ¿o no? Que el Señor nos bendiga. Dígale al que está a su lado, parece que estamos entrando en lo que es y lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces, el poder del Espíritu Santo necesitaba llegar a la vida de aquellos para hacer efectivo la proclamación de las buenas noticias. No podían tener estas buenas noticias sin la manifestación del Espíritu Santo. No podían ser eficaces en su compromiso de cumplir la tarea sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso ocurre en el capítulo 2, versículo 1 al 4, donde ellos estaban orando unánimes juntos, pero no tenían una posición, porque algunos nos enseñan que para recibir el Espíritu o cumplir la misión necesitamos tener cual o cual condiciones. No, ellos estaban sentados. La única condición que creo yo, Iván Suazo, se debe tener es un corazón dispuesto para el Señor. Es un corazón sincero delante de Él. Un corazón capaz de creer, sí Señor, creo en tu promesa, creo que viene el poder de tu Espíritu, creo, no hallo la hora que esto ocurra en mí, porque necesito testificar y anunciar. Pero no quiero hacerlo por mi cuenta, quiero hacerlo con tu ayuda. Dice que estaban sentados. Así como usted. Pero había algo. Y el texto dice que estaban unánimes. No dice que estaban de acuerdo. Que estaban unánimes, mucho más que un acuerdo. Leamos el texto. En el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban. ¿Qué estaban? Así como usted. No es que nos han dicho que tenemos que tener cual o cual postura. No. Si lo único que usted necesita es tener un corazón dispuesto a ser lleno por el Espíritu Santo. Necesita tener un corazón hambriento del Señor. Aleluya. El apóstol Pedro, mientras daba el discurso, dice que todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. El apóstol nos dijo, vengan acá adelante, y que no está mal, está bien, pero no es la única forma. Pero usted entonces va a decir, yo me quiero quedar sentado aquí porque si es así, así va a tener que ser. No, porque Dios ya conoce su corazón. Si lo hace de rebeldía, no va a ocurrir. Es un corazón dispuesto. El texto cobra más sentido cuando dice un corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia. Ellos todos estaban esperando ese cumplimiento. Ya, Señor, vamos a estar aquí esperando. Pero no vamos a esperar de ocio, vamos a estar orando. Y nos vamos a unir. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir. No es el acuerdo. El ponernos de acuerdo nos lleva a un mismo sentir. Porque el que caminemos en este sentir tiene que ver con el corazón.
El corazón. Y el corazón se puede ligar para bien o para mal. Los acuerdos se rompen, pero cuando están aquí, no sé si me sigue, es más profundo. Entonces, versículo 3, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Controversia. Lenguas. Y el apóstol Pablo define las lenguas como humanas y angelicales. Y él dice, yo hablo más que todos ustedes. Pero ¿de qué les sirve si nadie me entiende? ¿De qué sirve si nadie me va a entender? Por eso es mejor hablar 5 palabras, pero que sean entendibles. ¿Y sabe lo maravilloso de esto? Es que el Espíritu Santo nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo más maravilloso? Pero lo más maravilloso es que nos habla en el idioma que nosotros hablamos. Pero no estoy hablando de la lengua española. Él nos habla en el idioma que nosotros hablamos. Él sabe qué decirnos, porque sabe el idioma que hablamos. No sé si me está entendiendo. Él no le va a decir nada de lo que usted no logre entender, porque sabe el idioma que usted habla. Y eso ocurrió ahí. Fueron impartidas las lenguas. Y los que estaban ahí decían, oye, pero estos no son galileos, pero yo hablo, estoy escuchando que él me está hablando en mi propia lengua natal, y en esto otro y en aquello. Es que el Señor se da a entender a todos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ninguno pasará por inocente delante del Señor. Él se da a entender a todos. ¿Había algo que cumplir? Sí, la misión, la tarea, pero no podían cumplirla sin antes dar esto último, y este es el último golpe de impulso para que vayan y cumplan la tarea. ¿Cuál era? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió entonces? Una vez habiendo recibido el Espíritu Santo, vino el apóstol Pedro y entregó su primer discurso. Su primer discurso. ¿Y sabe cuántos se convirtieron? 3,000. Es que una vida llena del Espíritu Santo, cuando una vida está llena para cumplir el propósito y el plan, sucede esto, la gente comienza a creer, la gente comienza a convertirse, la gente comienza a caminar en este evangelio. Cuando la persona está llena del poder del Espíritu Santo, no hay quien se resista. Esto ocurre. Es que cuando viene el evento del Espíritu Santo, la predicación se vuelve poderosa. Y el apóstol Pedro logra dar este discurso y 3,000 personas llegan a decirle, Señor, ¿y ahora qué haremos? Estaban compungidos. ¿Y qué haremos ahora? No es convencimiento. No necesitamos convencer a la gente. Porque la gente que se convence dura así. Pero la gente que se convierte dura hasta el final. ¿De cuál es usted? Que el Señor nos ayude. No lo podemos hacer solo. Lo necesitamos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Iglesia, por la gracia de Dios, tú y yo necesitamos cumplir entonces este mandato. Lo he dicho en otras oportunidades. Es más, quizás lo he predicado más de alguna vez. Pero viene, cierto, poder recordar
cuál es nuestra misión y cuál es nuestro llamado. Todo lo demás es añadidura. Lo importante es cumplir la tarea y la misión. La tarea y la misión. Amén. Desde ese punto, es decir, desde Hechos, capítulo 2 en adelante, ¿quién toma protagonismo en la iglesia o en los primeros creyentes? Es el Espíritu Santo. Y es ahí, en ese momento, donde el Espíritu Santo comienza a dirigir todo. Hoy día en la mañana decía en el discipulado, no sé en qué momento nos extraviamos, que dejó de ser el Espíritu y comenzó a ser el hombre. Pero no es tarde, dígale al que está a su lado, no es tarde. Tenemos que volver al diseño original. Tenemos que volver. Ya estoy terminando. Desde ese entonces, punto de vista, el Espíritu Santo comienza a tomar el control de la iglesia. En sus comienzos, todos sus movimientos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, 6, Hechos 5, 3, Hechos 6, 3, habla que el Espíritu Santo era parte fundamental de la vida de cada uno de los creyentes. En cada uno de estos textos, el Espíritu Santo era pieza importante. Los llevaba a cumplir la tarea. El Señor les dice en Hechos capítulo 5, ¿por qué mentiste al Espíritu? ¿Por qué conveniste en mentir al Espíritu? Y tuvieron la muerte. En Hechos capítulo 6, para la elección de quienes iban a servir, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3, versículo 6, necesitaban la guía del Espíritu. En el capítulo 6, 8, la muerte de Esteban. Mire lo que dice el 6, 8 de Hechos. Esteban, un hombre que dice, lleno de gracia, de la gracia y del poder de Dios. Por favor, en Reina Valera, porque ese es el resultado de ser lleno del Espíritu. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre él. Eso es una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena de poder y de gracia. El verso 10. Verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que, es decir, estaban en una discusión ahí, Esteban estaba siendo enjuiciado, pero no podían resistir. ¿A qué cosa? A lo que él tenía. Y el último, el 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un... ¿Y qué es eso? Sino la plenitud total del Señor. Es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu rostro lo refleja.